estamos aquí de nuevo para compartir con todos vosotros una parte más de las enseñanzas del movimiento de unificación, del pensamiento de unificación. Y esta vez vamos a hablar de un tema bastante interesante, que es el crecimiento espiritual del hombre, su dimensión espiritual, la vida más allá, los sentidos espirituales del hombre. Bien, realmente es una cosa fascinante. Es decir, muchas personas siempre se sienten un poco perplejos ante la idea de que pueda haber una vida más allá de esta, de que podamos continuar nuestra vida de alguna manera. Todos los caminos espirituales tratan de resolver ese deseo innato de cada uno de nosotros de continuar, de alguna manera de mantener la vida, y tratan de dar una explicación. Es curioso que si pensamos un poco profundamente, veremos que todas las religiones, incluso dentro de las propias religiones, distintas escuelas, han tenido su origen en una experiencia trascendental. Quizás no nos hemos parado a pensar, pero por ejemplo Jesús, para poder iniciar el cristianismo, tiene que resucitar. Ya sé que es una verdad digamos aceptada, pero en el fondo de los fondos, pues es una persona que muere, que resucita, que se aparece y que gracias a esto reanima a sus digamos, seguidores. De la misma manera, vamos a ver pues en muchas escuelas, santos, místicos, de todas las religiones, van a recibir comunicaciones espirituales, que son trascendentales, no son comunicaciones simplemente destinadas a consumo propio, a decir, bueno, qué bien, oye, mira, qué cosa más interesante estoy sintiendo, sino pensemos, por ejemplo, en Moisés, en el monte de Sinaí, recibiendo de nuevo una serie de comunicaciones espirituales que, claro, a base de estar establecidas por una religión, pasan a ser normales. Es decir, normales que de repente un hombre sube una montaña y tiene una serie de experiencias que le llevan a transmitir un código de comportamiento a todo un pueblo. ¿Normal? No lo sé si es normal, pero el caso es que está ahí y que está en el comienzo, básicamente, de todos los caminos espirituales. Sin ello sería imposible. Aunque luego estos caminos se hayan, de alguna manera, codificado y hayan creado religiones establecidas, y muchas veces estas religiones establecidas tratan de explicarse por métodos filosóficos, pensamientos lógicos y razonables, pero en su origen, en su primerísimo alfa, no provienen de ahí, provienen de revelaciones, provienen de comunicaciones, lo cual nos deja una pregunta un poquito abierta. ¿Cómo es posible? ¿Es eso posible? Pues en esta pequeña presentación queremos compartir con vosotros que sí es posible para no solo esas personas elegidas que aparecen en la historia, sino para todos nosotros tener una percepción que va más allá de nuestros sentidos físicos. De hecho, creemos que nuestros sentidos físicos tienen un paralelo que sería espiritual, por llamarlo de alguna manera, pero que no es, ¿cómo lo diríamos? No es que por un lado tengamos una percepción espiritual y una percepción física, sino que las dos están unidas en uno. De forma que vamos a ver muchas veces personas con estas percepciones que no distinguen bien cuándo es algo físico y cuándo es algo trascendental. Y necesitan, pues, casi darse cuenta a posteriori que la experiencia que han tenido ha sido una experiencia que no era normal. En este sentido, todos nosotros, claro, deberíamos de darnos cuenta que es más común de lo que parece. Es decir, que todos hemos tenido en nuestra vida, en algún momento, presentimientos, sueños, intuiciones,
percepciones al entrar en una sala, al entrar en un lugar, al conocer a una persona que no conocíamos de nada, pero que de repente sentimos algo, positivo, negativo, lo que sea, pero sentimos algo más allá de las propias palabras. Bien, esa percepción está con nosotros. De hecho, nuestras creencias nos explican que a la vez que somos seres con un cuerpo físico, tenemos un cuerpo espiritual. Aquí mismo frente a vosotros, delante de vosotros dando esta conferencia, hay un espíritu. Mira, aquí tenéis un espíritu presente, porque resulta que somos espíritus y somos personas físicas al mismo tiempo. Tenemos, por un lado, un plano físico precioso, maravilloso, y un plano espiritual que nos envuelve. Es una realidad. Vamos a continuar y veremos que tampoco es tan trascendental el momento en que nos separamos de este plano físico y entramos en el plano espiritual eterno al cual todos estamos destinados, tanto si queremos como si no. Vamos a estar ahí. Todos vamos a estar ahí. Bien, lo importante en esto no es tener percepciones espirituales, lo cual pues pueden ser de todo tipo. Vemos que muchos artistas en su proceso creativo tienen esa famosa bombilla, esa famosa iluminación que muchas veces tiene origen espiritual. Es decir, que tiene origen en algo que les trasciende, que no pueden explicar. No es algo que podamos explicar lógicamente, de la misma manera que la lógica de los sueños no se puede explicar lógicamente, pero está ahí, es una realidad. Entonces, lo importante para nosotros no es simplemente pues, desarrollar esta sensibilidad espiritual, esta percepción, sino lo importante es llegar a crecer interiormente, de forma que podamos equilibrar lo espiritual y lo material de una forma armónica. Ahora que vivimos en un tiempo donde la gente está muy consciente de las cosas que debemos comer, que si esto es sano, que si aquello no es sano, que si la dieta vegana, que si 3 veces al día, poca cantidad, antes de cenar. Todos somos muy conscientes de lo que debemos comer y no debemos comer. Y sin embargo, no somos tan conscientes de lo que estamos metiendo para nuestro cuerpo, en nuestra alimentación espiritual. ¿Cuál es la dieta sana a nivel espiritual? Nos tenemos que preguntar eso, es decir, no estar tan preocupados sobre si azúcar sí o no, esto, lo otro sí o no, que es muy importante, pero toda esa inversión en el cuerpo físico tiene que estar, por otro lado, compensada con una preocupación por nuestro interior, por nuestro corazón. Y, por supuesto, como ya hemos dado en otras presentaciones, ese crecimiento, esos alimentos que necesitamos para estar fuertes, sanos y dinámicos interiormente, son, por un lado, nuestra capacidad de amor. Es vital, necesitamos amar más que comer. No sé si lo habéis pensado alguna vez, es decir, igual que vuestro estómago hace tin, 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 tengo que comer, pues vuestro corazón hace tin, 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 necesito sentir amor, necesito sentir de alguna manera el amor que me dan y el amor que yo doy. Eso es importante, y no cualquier tipo de amor, porque claro, amor hay mucho tipo, sino de la calidad más alta posible. Si es posible, el amor de Dios. Necesitamos sentirnos arropados por ese amor generoso, universal, maravilloso, que cuando entra en ti te hace ver en todas las personas y en todas las situaciones un potencial maravilloso para el bien. Eso lo necesitamos. Necesitamos crecer a nivel de verdad, tanto como comer. Cada día nos podemos preguntar al final del día qué he aprendido hoy. Si no he aprendido nada, es como si no hubieras comido nada. Es como decir, un día en ayunas. A ver, ¿cuántos podéis estar 1, 2, 3 días en ayunas? Difícil, ¿no? Pues 2, 3 días, 4 días sin aprender nada
es realmente, vuestro espíritu está por dentro diciendo, dame algo, dame algo. Es decir, necesito comprender algo que me haga crecer de alguna manera, me haga comprender un aspecto nuevo. Para ello, pues, tenemos cantidad de literatura a nuestro alrededor, tenemos cantidad de conferencias fantásticas por internet o en cualquier parte, tenemos que ponernos en funcionamiento para lograr esas gemas de sabiduría que pueden ayudarnos a crecer. No pensemos, sería muy tonto por nuestra parte, que lo podemos hacer solos. Es decir, que no necesitamos ni al maestro, ni al gurú, ni al conferenciante, ni al libro de texto, ni a los textos sagrados, ni las experiencias de personas que han estado en el pasado y que han luchado la misma lucha que tú tienes. No aprender de toda esa maravilla que tenemos a nuestro alrededor sería absurdo. Es como un niño diciendo que puedo aprender a escribir, a leer sin ir a la escuela. Sería absurdo. Necesita maestros para aprender a crecer, aprender cosas. De la misma manera es nuestra responsabilidad buscar la verdad. El amor, la verdad, pero solo el amor y la verdad. También necesitamos acciones, porque claro, muchas de las cosas que sentimos y escuchamos, leemos, entendemos, no vamos a saber si son realmente buenas, si realmente son, entre comillas, una comida de cocos, es decir, estamos liándonos, o realmente es esencial. Y muchas veces la forma de saberlo es actuando sobre ello. Si actúas, las consecuencias, es decir, los frutos de esa acción los vas a sentir tarde o temprano. Es decir, si das poquitos pasos en la dirección correcta, tarde o temprano vas a estar en buen camino. Si simplemente tratas de correr de una forma alocada, puede pasarte que estés dando tumbos de un lado para otro, sin crecer de una forma armónica. Es una cuestión armónica. Hay mucha gente de gran voluntad y que todo lo que pretende es acciones. Tenemos que entregarnos a los demás, vivir por los demás, ser solidarios. Está muy bien, pero también tenemos que ser reflexivos. También tenemos que, de alguna manera, alimentar nuestra conciencia para que ese ir hacia afuera esté equilibrado con un ir hacia adentro. Y por otro lado, no solamente llenar nuestra cabeza de ideas, sino también tener nuestro corazón lleno de algo profundo, algo estable, que arraigue en la tierra, que no esté simplemente flotando por un lado o por otro lado. Todo eso de una forma armónica. Cada uno nos conocemos a nosotros mismos, cada uno somos únicos, diferentes, no hay dos personas iguales y eso es maravilloso. Con lo cual tú te conoces a ti mismo y tú sabes cuáles son tus puntos fuertes y cuáles son tus puntos débiles. Por tanto, es lógico que debes de invertir en aquello que más te cuesta, en aquello que es más difícil, porque de esa manera podrás crecer de una forma armónica. Es que a mí no me gustan las personas que son así. Pues ya tienes un campito para trabajar con las personas que no te gustan. Oye, es que a mí no me gusta. Perfecto, maravilloso, has vuelto a descubrir otra cosa que no te gusta. Entonces, ves descubriendo cosas que no te gustan y ves transformándolas en oportunidades de crecimiento. Algo también muy importante, dado que el mundo en que estamos a nuestro alrededor, desgraciadamente, no es que sea un mundo maravilloso de positividad, que sales ahí fuera dispuesto a confiar, a querer, a darte, a vivir por los demás, etc. Y todo el mundo te va a aplaudir. No. Tienes que comprender que mucha gente ahí fuera no va a entender la verdad, va a decir, o no va a entender la bondad, va a pensar, a esta persona le pasa algo. Tendrá que tener una segunda, tercera o cuarta motivación para hacer lo que está haciendo. Es decir, el bien no se entiende.
El egoísmo se entiende muy bien. Todos a por mí, en primer lugar. Es decir, eso se entiende perfecto, lo entendemos todos. Ahora bien, una persona generosa, altruista, que se da, que ama, eso puede haber de alguna manera una segunda o tercera motivación. Con lo cual, simplemente os estoy diciendo esto, hay que contar con cómo está el ambiente a tu alrededor. ¿Qué tipo de personas te rodean? ¿Qué tipo de ambientes tú, de alguna manera, compartes? Son importantes. Tú puedes pensar que eres una especie de pequeño Superman o Superwoman que no necesita tener en cuenta en qué tipo de ambiente te mueves porque eres capaz de dar más de lo que recibes. Pero no es así. No es así. En cualquier tipo de ambiente tú das y recibes. Y si no eres suficientemente fuerte interiormente, puedes acabar recibiendo mucho más de lo que das. Y al final sería como, trasladándolo a nuestras famosas dietas, sería como estar comiendo un montón de cosas que luego vas a tener un dolor de estómago tremendo, vas a tener unas pesadillas de no poder dormir bien, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque has comido lo que no debías de comer. De la misma manera, nuestros ambientes son muy importantes. Y entonces, si tú estás, digamos, no muy consciente de qué te rodea, qué tipo de palabras utilizas. ¿Utilizas más el sí, el podemos, el claro que sí, venga, yo confío en ti? ¿Utilizas el sí o utilizas el no? Es decir, estás muy acostumbrado a esto no puede ser, esto no puede ser, aquello no puede ser. Eso, que parece muy simple, está creando un ambiente a tu alrededor. Está creando un ambiente de cuidadito, cuidadito que muerdo, cuidadito, no te acerques que muerdo. Entonces, ese tipo de crítico, no, a esto no puede funcionar, yo ya verás, yo soy más listo que tú, yo te lo puedo criticar. Es decir, cuando utilizas la crítica continuamente, finalmente criticas todo, te criticas a ti mismo, criticas el universo y acabas creando un ambiente a tu alrededor tóxico, como dicen por ahí. Con lo cual, no puedes crecer de una forma sana. Reflexión es muy importante, es decir, ese momento de silencio al cabo del día o al empezar el día en el cual, o durante el día da igual, en el cual tú dices, a ver, ¿estoy controlando mis palabras? ¿Estoy controlando mis pensamientos? Es lo mínimo que podemos hacer antes de pasar a la acción. Todo eso nos va a ayudar a crecer. Es decir, esa reflexión, esa madurez interior que te lleva a cada día, no es una carrera de 100 metros, es una carrera de maratón. Es decir, cada día un poquito más de esfuerzo. No tratar de comerte el mundo, porque no te lo vas a comer, sino tratar de aprender un poco más, un poco más. Manejar tus talentos de la mejor manera posible. Bien. Si crecemos espiritualmente, esa madurez interior, lo que vas a notar con el tiempo es que te vas a volver más sensible, te vas a volver mucho más abierto a las necesidades de los demás. Hasta tal punto que solo ver una persona casi ya puedes sentir qué le pasa. ¿Qué tiene? ¿Qué necesita? ¿Cuál es su punto débil? ¿Cuál es su punto fuerte? Parece increíble, pero con el tiempo llegas a crecer a un nivel en que presientes situaciones. Te das cuenta de que más y más, de una forma natural, sin que tú lo pretendas, sin que tú lo quieras, es decir, no tienes que ir a por la experiencia trascendental. La experiencia trascendental viene a ti. Es decir, no es que tú la busques, ella viene a ti porque es la forma que tienes para ayudar a otros. De repente te vas a encontrar diciendo palabras a una persona que ni tú mismo sabes por qué se lo estás diciendo. Y luego esa persona te va a decir, es increíble que me hayas dicho esto. ¿Cómo sabías que estaba yendo? ¿Cómo me has dicho? Oye, esas palabras que me has dicho realmente me han cambiado.
oye, me has animado, ¿cómo se te ha ocurrido? Y tú mismo por dentro te estás diciendo, no tengo ni idea. No tengo ni idea. Algún pajarito por ahí me ha dicho que te tenía que decir esto. Claro, no es tan frío, sino que de una forma automática tú lo dices, lo presientes. A mí estas situaciones me han ocurrido muchísimo, muchísimo en mi vida y en el día a día. Supongamos entonces que vamos creciendo espiritualmente. Por favor, no dejéis para mañana lo que podáis hacer hoy. Veréis que la naturaleza humana no cambia simplemente porque pasen los años. No. Es decir, vais a ver, aquellos que tengáis mayores a vuestro alrededor, que hay mayores encantadores, maravillosos, pero hay mayores que no han aprendido tanto. Y que cuando llegan los días finales de su vida, van a por una ley de mínimos. Es como decir, bueno, yo no he hecho mal a nadie, no he hecho esto, no he hecho tal, no he hecho cual. Van por una especie de no hecho, no hecho, no hecho, en vez de decir sí he hecho. Es decir, se dan cuenta de que muchas veces lo que han cumplido en sus vidas es no haberse metido en líos. Pero eso no es un cumplimiento. Eso es de alguna manera, una especie de falta de cumplimientos. Es una ley de mínimos. O, peor todavía, las clásicas personas mayores que no confían en nadie, que su carácter en vez de ir a mejor ha ido a peor con el proceso de los años. Simplemente deciros que los años por sí mismos no te cambian. Pueden pasar 10, 15, 30, 40, 50 años y tu carácter no ha cambiado, porque para cambiar tu carácter necesitas un esfuerzo personal, un darse cuenta de lo que necesito cambiar y, claro, muchas veces un propósito de por qué quiero cambiar. Quiero cambiar, personalmente a mí ese propósito me lo ha dado mi relación con Dios. Yo siento que debo de cambiar porque Dios y yo formamos un equipo de estos ganadores, con lo cual todo lo que yo pueda tener de limitaciones y de dificultades y de obstáculos, sé que trabajando con Dios en mi corazón puedo superarlos. Creo que ese es el equipo ganador. El equipo ganador no es enfrentarte a las limitaciones que puedas tener tú solo, porque sí puedes avanzar, por supuesto que puedes avanzar, pero en equipo con Dios puedes conseguir milagros increíbles, es decir, con el amor de Dios. Supongamos entonces que llega ese día que va a llegar de una forma natural para todos y que no es una tragedia, es parte del ciclo vital en el cual cuando nuestro cuerpo ya está, pues evidentemente, llegando a su límite, y además que tenemos que sentirnos muy agradecidos y querer mucho a nuestro cuerpo porque nos ha servido durante todos esos años. Bien, llega a nuestro momento final y nos despedimos de ese cuerpo. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? De acuerdo a nuestras enseñanzas, continuamos la vida con nuestro espíritu, con nuestro yo espiritual. ¿Qué tipo de yo espiritual? Pues si ahora mismo vierais a Armando, yo espiritual sería igual. Veríais a una persona que tiene la misma apariencia. ¿Qué cambia? ¿Qué cambia? Y en esto podemos de nuevo rescatar, como hablábamos al principio, de la experiencia de esos místicos, de esos videntes, gente especial. ¿Qué va a cambiar? Quizás que esa apariencia que tenemos de alguna manera refleja nuestro estado de corazón y mental. Vamos a ver, por ejemplo, como grandes santos y hombres y mujeres de la historia
están rodeadas de luz, la idea de luz, y a veces la idea de calor. Luz y calor, que en el fondo son hermanos el uno del otro, la luz y el calor. Vamos a ver que cuanto más elevada una persona es espiritualmente, más luz, más calor, más paz, más armonía refleja. No tenemos que morirnos para sentirlo. Esto lo podemos ver muchas veces en personas especiales que dices, wow, es decir, esta persona tiene algo. Y ese algo es especial. Cada uno podemos tener algunos nombres en nuestra mente, pero bueno, yo tengo los míos, me imagino que vosotros los vuestros. Reflejamos ese amor, proyectamos esa luz y viceversa. Una persona que, por ejemplo, durante su vida solo haya aprendido a estar dentro de sí misma, sin ningún deseo de ayudar a los demás, sin ningún deseo de pensar en nada profundo, que ha vivido toda su vida pensando en que la felicidad máxima es tener el cuerpo contentito, es decir, darle de comer, darle de vestir, darle las mejores cosas para que el cuerpo se mantenga muy bien, con una apariencia top. Imaginaros cuando ese cuerpo no está ahí, pero tu mente, que ha estado por 70, 80, 90 años conectada a un cuerpo, cuando este cuerpo no está, tu mente sigue pensando como si tuviera un cuerpo. Y entonces sigue pensando en que tiene que estar cachas, en que tiene que estar tal, que si el maquillaje, que si no el maquillaje, si, uy, parezco bien, parezco mal. Es decir, o a nivel interior, no me importa nadie, me da igual, yo a lo mío, yo con tal de triunfar, soy capaz de pisar a cualquiera. Ese tipo de personas, evidentemente, su mente no cambia y no es una cuestión de estar en la religión adecuada en el momento adecuado. No te va a cambiar, yo lo siento. Si hubiera un camino de esos en que tomas, como en Alicia en el País de las Maravillas, una pastillita para crecer y una pastillita para disminuir, sería maravilloso, pero es un cuento. Es decir, no hay una pastillita mágica, ni para crecer ni para decrecer, sino que es un trabajo continuo, personal, que te cambia. Y nadie lo puede hacer por ti. Ninguna religión, ninguna persona puede hacer lo que debes hacer tú con tu vida. Por tanto, por favor, no os dejéis un poquito, no creáis, yo lo digo, lo siento, es decir, no creáis en una especie de milagro maravilloso en el cual por creer esto, por hacer aquello, por ir por este ritual, por pertenecer a tal grupo, por tener no sé qué, automáticamente tu vida cambia al morir. No. No, porque incluso tú mismo te sentirías raro. Imagínate una persona que está todo el tiempo pensando en sí misma y luego, porque pertenece a no se sabe qué, al morir pasa a un estado de conciencia en que solo piensa en amar a todos y en amar al universo. Esa persona se volvería loca, porque no entiende cómo, imaginaros vosotros al despertaros de un sueño, digamos, os vais a dormir y por la mañana os despertáis totalmente diferente, sintiendo diferente, pero no un poco diferente. Imaginaros que os habéis convertido en 24 horas en una persona como Jesús, como Buda, como San Francisco. Es decir, una persona, dices, pero Gandhi, de repente te levantas por la mañana y de una persona huraña pasas a ser Gandhi por la mañana. No lo podrías aceptar. No, vamos, te volverías de psiquiátrico. Porque todos los cambios son muy poco a poco. El centro, el núcleo del crecimiento espiritual es tu capacidad de amor y tú aprendes a amar en un poco a poco, vas ensanchando tu corazón. Ese proceso hace que en realidad, y aquí
es un tema interesante. No hay cielo ni hay infierno. A ver, espero que esto quede claro. El destino lo decides tú, porque tú ya estás viviendo en el cielo o ya estás viviendo en el infierno. No hay un lugar, de nuevo, estamos pensando como si tuviéramos cuerpo. Si vais, por ejemplo, si veis todas estas representaciones del infierno o del cielo en cuadros medievales o cuadros del Renacimiento, etc., normalmente son una serie de torturas físicas y una serie de placeres físicos que se le dan a las personas por haber sido buenos, malos o regulares. Físicos, cuando en realidad la gran tortura, si hubiera alguna de ellas, debe ser espiritual, debe ser el sentimiento, no de alguna manera arder eternamente. Bueno, arder eternamente, de nuevo, es una comprensión física de una tortura física. Nuestro apego a lo físico llega incluso a trasladarse a nuestra comprensión del destino espiritual. El destino espiritual no tiene nada que ver con esto. Eres tú mismo y tu propia capacidad de amar que te lleva a crear a tu alrededor un ambiente que, cuando se suma a personas que sienten de la misma manera, todos creáis entre vosotros un ambiente que se puede llamar cielo. Por llamarlo, es simbólico, es puramente simbólico, pero es la suma de buenas voluntades reunidas. No es el ambiente el que te cambia, sino es tu corazón el que cambia el ambiente, el que transforma el ambiente. Si por casualidad se equivocaran, y es una broma, ¿vale? Si por casualidad se equivocaran y te mandaran al lugar equivocado y te mandan a un lugar muy, muy desgraciado, es una broma, ¿vale? Tu corazón no cambiaría. Es decir, lo que tú has aprendido a amar, esto es como una persona que ha aprendido a nadar o a tocar el piano. No puede desaprender lo que has aprendido. Es imposible. Aunque tú vayas a un lugar que nadie entendiera la música, tú sí puedes tocar el piano, porque tú lo has aprendido. Espero que lo entendáis. Entonces, ese destino espiritual que muchas veces mal utilizado, ha ayudado a las religiones. Cuidadito con ser malo, que te damos en el más allá con el mazo. Ese tipo de, digamos, de hacer el bien por miedo a, no funciona. No es una buena estrategia. El bien se hace por amor al bien, por amor al amor, por amor a Dios, por amor a los demás, pero no por miedo a nada. No se sigue un camino espiritual por miedo a nada. Es decir, el miedo no te lleva a una experiencia de liberación, ni de libertad interior, ni nada de esto. Por tanto, ese destino no nos debe de preocupar para nada. No nos debe de preocupar, porque somos nosotros. Debemos de estar preocupados de que yo estoy aprendiendo a amar. Yo estoy creciendo interiormente. Eso me preocupa. Con eso asegurado, nuestro destino está asegurado. No debemos de preocuparnos. Por tanto, esa existencia más allá está determinada totalmente por el más acá, por lo que hacemos. Lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo. Es decir, lo que hagamos en la tierra es lo realmente transformante, no lo que experimentemos más allá. Bien, yo me gustaría concluir aquí. Sé que quedan muchas preguntas en el aire, sé que seguramente tenéis otras ideas que está bien, pero por favor, quedaros solamente con un punto. Es decir, que independientemente
de lo que podáis comprender sobre el más allá. Lo importante es el más acá. Y por tanto, si realmente estáis trabajando con vosotros mismos para transformar vuestro corazón, trabajando con los demás para hacer una mejor sociedad, un mejor mundo, eso ya garantiza un mundo mejor, el reino de Dios aquí en la tierra, y eso es lo importante y lo que nos une a todos. Gracias por haberme escuchado y espero que tengáis un día maravilloso. Gracias a todos.